El enigma de Little St. James no es simplemente la historia de un hombre con recursos ilimitados y una moral inexistente, sino el relato de cómo la arquitectura puede ser utilizada como un arma de control y un lenguaje esotérico para los iniciados en las altas esferas del poder global. Para comprender el templo prohibido de Jeffrey Epstein, primero debemos entender la geografía del aislamiento. La isla, situada en el archipiélago de las Islas Vírgenes de los Estados Unidos, funciona como un estado soberano de facto, un microcosmos donde las leyes de la tierra firme se diluyen bajo el sol del Caribe. No se trata solo de un refugio de lujo, sino de una fortaleza diseñada para la observación y la ocultación. Desde el aire, la isla presenta una topografía alterada por la mano del hombre, con senderos que serpentean de forma deliberada y estructuras que parecen fuera de lugar en un entorno tropical. La mansión principal, las casas de huéspedes y las bibliotecas son solo la superficie de un sistema de túneles y niveles subterráneos que, según múltiples contratistas, se extienden profundamente en la roca volcánica del islote, creando un mundo oculto bajo los pies de quienes caminaban por sus jardines. El templo, situado en el punto más alto de la costa sureste de la isla, es la pieza central de esta narrativa visual y psicológica. Su construcción rompe con cualquier lógica residencial. Es un edificio cuadrangular de proporciones clásicas, pero con detalles estéticos perturbadores. Lo primero que llama la atención de cualquier observador es el patrón de rayas horizontales en azul y blanco que recubre sus paredes. En la historia de la arquitectura y el simbolismo, las rayas horizontales se han utilizado a menudo para denotar espacios de transición o para camuflar la escala real de un objeto. Sin embargo, en el contexto de las sociedades secretas y la masonería de rito escocés, estos colores tienen una carga vibracional específica, representando el cielo y la pureza, o en un sentido más oscuro, la polaridad entre lo que se muestra y lo que se oculta. El hecho de que las ventanas del templo sean pinturas realistas, un trampantojo o trompe-l'œil, sugiere que el edificio no fue diseñado para mirar hacia afuera, sino para encerrar lo que ocurre en su interior en una oscuridad artificial, protegida por muros de hormigón reforzado que simulan ser una ligera estructura de madera. La puerta del templo es otro elemento de profundo análisis esotérico. Se trata de una puerta de madera maciza, de estilo mameluco, que recuerda a las entradas de las antiguas madrazas o mezquitas del Cairo, pero con una diferencia fundamental: carece de herrajes externos funcionales y, según se informa, no era el acceso principal al interior. En la tradición del antiguo Egipto, las puertas falsas eran umbrales por los que se creía que los dioses o los espíritus de los difuntos podían pasar, mientras que los mortales quedaban excluidos. Al colocar una puerta falsa en un edificio que ya de por sí es un engaño visual, Epstein estaba enviando un mensaje claro a quienes conocían el código. Este es un lugar de paso entre dimensiones, un espacio donde las reglas del mundo físico y moral no se aplican. Detrás de esa fachada, el interior ha sido descrito por algunos como un gimnasio, pero otros testimonios sugieren la existencia de un pozo central que desciende hacia los niveles inferiores de la isla, una estructura que recuerda a los antiguos templos de iniciación donde el neófito debía descender a la tierra para renacer. La obsesión de Jeffrey Epstein con la ciencia y la eugenesia ofrece una clave vital para descifrar el propósito del templo. Se sabe que Epstein tenía planes para convertir su rancho en Nuevo México y su isla en centros de inseminación masiva, donde su propio ADN sería utilizado para mejorar la especie humana. En este contexto, el templo no es solo un lugar de abuso, sino un laboratorio simbólico. El uso de la cúpula dorada que originalmente coronaba el edificio es significativo. El oro representa la iluminación solar, el intelecto supremo y la divinidad. Al colocar una cúpula de este tipo sobre un edificio dedicado a actividades oscuras, se produce una inversión satánica de los valores tradicionales. La luz de la razón se utiliza para justificar la oscuridad de los actos. Cuando la cúpula fue arrancada por un huracán en 2017, muchos vieron en ello un presagio del colapso de la red de Epstein, una señal de que la protección espiritual o política que rodeaba a la isla se había fracturado finalmente bajo el peso de sus propios crímenes. Más allá del templo, la isla está salpicada de estatuas que refuerzan esta atmósfera de panteón privado. Una estatua gigante de Poseidón, el dios griego de los mares, dominaba una de las bahías. Poseidón no es solo el señor del océano, sino también el sacudidor de la tierra, una deidad asociada con los instintos primarios y el poder bruto de la naturaleza que no conoce ley humana. La presencia de estas figuras sugiere que Epstein se veía a sí mismo no como un financiero, sino como un monarca del mundo antiguo, un nuevo Tiberio en su isla de Capri, donde podía dar rienda suelta a sus impulsos más bajos lejos de la mirada del Senado romano, o en este caso, del sistema judicial estadounidense. La iconografía de la isla incluía también búhos, un símbolo que se repite en el Club Bohemian de California, representando la sabiduría que solo se alcanza en la oscuridad y la vigilancia constante de una élite que observa al resto de la humanidad como si fueran presas desde lo alto de sus torres de marfil. El concepto del reloj de sol y las alineaciones astronómicas en Little St. James también merece una atención detallada.
Cerca del templo, se encontraba un diseño en el suelo que recordaba a un calendario solar o un punto de observación astronómica. En muchas tradiciones ocultas, la realización de ciertos actos en momentos astrológicos específicos es crucial para el éxito del trabajo. Si aceptamos la premisa de que Epstein estaba conectado con redes que practican una forma de misticismo oscuro, la isla entera se revela como un gran mecanismo de relojería ritual. Las fechas de los viajes del Lolita Express y las reuniones en la isla a menudo coincidían con solsticios, equinoccios o configuraciones planetarias que, para los iniciados, tienen un significado profundo. El templo sería el Sancta Sanctorum de este mecanismo, el lugar donde se sellaban pactos de sangre y silencio bajo la alineación de las estrellas, vinculando a los participantes no solo a través del crimen compartido, sino a través de una comunión esotérica que los separaba para siempre de la sociedad convencional. Uno de los aspectos más aterradores del templo es su capacidad para el aislamiento acústico y sensorial. Testimonios de sobrevivientes mencionan habitaciones donde las paredes estaban cubiertas de materiales que absorbían todo sonido, creando un vacío absoluto. En la psicología moderna, el aislamiento sensorial se utiliza tanto para la meditación profunda como para la tortura y la programación mental. El templo podría haber servido como un centro de desasociación, donde las víctimas eran sometidas a estímulos visuales y auditivos diseñados para romper su voluntad y fragmentar su psique. La arquitectura del engaño, ventanas falsas, puertas que no abren, rayas que confunden la vista, contribuye a este estado de confusión mental. Cuando una persona entra en un espacio que desafía sus sentidos básicos, se vuelve extremadamente vulnerable a la sugestión. En este sentido, el templo era una herramienta tecnológica de control mental, disfrazada de capricho arquitectónico. La red de cámaras y sensores que cubría la isla transforma el concepto de voyerismo en uno de omnisciencia. No se trataba solo de grabar actos para el chantaje, aunque esa era sin duda la función primordial para mantener a raya a políticos, científicos y miembros de la realeza. Se trataba de la creación de un panóptico digital. El templo era el centro de este sistema de vigilancia, el lugar donde la información se procesaba y se almacenaba. Cada rincón de Little St. James estaba diseñado para que nadie estuviera realmente solo, excepto Jeffrey Epstein en su centro de mando. Este nivel de vigilancia total es una característica de las sociedades distópicas y de los cultos destructivos, donde la privacidad es el primer sacrificio exigido por el líder. El templo simboliza el fin de la privacidad para todos aquellos que cruzaron su umbral, convirtiéndolos en activos permanentes de una inteligencia superior que utilizaba sus debilidades como moneda de cambio. Es fundamental analizar también la relación entre el templo de Epstein y la isla de los muertos, Great St. James, la isla vecina que Epstein compró poco antes de su muerte para evitar que alguien más tuviera una línea de visión directa hacia sus actividades. El nombre mismo de las islas, San Jaime o Santiago, tiene connotaciones de peregrinaje y transformación. Pero en manos de Epstein, el peregrinaje se convirtió en una trampa. La compra de la segunda isla fue un intento de expandir su dominio y crear un complejo aún más cerrado, donde el templo de Little St. James fuera solo el primer paso de una red de estructuras dedicadas al poder absoluto. Se dice que en Great St. James, Epstein planeaba construir un complejo aún más masivo, con una estatua de un ángel caído o una figura similar, reforzando la idea de que estaba construyendo su propio reino metafísico en el corazón del Caribe. El silencio que rodea lo que realmente se encontró dentro del templo después de la detención de Epstein es ensordecedor. A pesar de las redadas del FBI y de las autoridades locales, las imágenes del interior son casi inexistentes en el dominio público. Solo tenemos fragmentos, menciones a mesas de masaje, equipo dental, computadoras y una decoración que mezclaba lo infantil con lo macabro. Este vacío de información oficial ha permitido que el simbolismo del templo crezca en la mente del público, convirtiéndose en un tótem de la corrupción sistémica. El templo representa el punto donde el sistema judicial se detiene y comienza el estado profundo. Es el lugar donde las leyes nacionales son superadas por tratados privados entre hombres poderosos. La demolición de algunas estructuras o la limpieza de la isla no pueden borrar el hecho de que el templo existió y que, durante décadas, fue el epicentro de una actividad que desafía la descripción humana. Para profundizar en el impacto cultural del templo, debemos observar cómo ha sido representado en la era de la información. Se ha convertido en un símbolo de la teoría del todo de la conspiración moderna, uniendo hilos que van desde el tráfico humano hasta el transhumanismo y el control político. El templo es la prueba física de que las historias que antes se consideraban leyendas urbanas, el sacrificio de la inocencia en aras del poder, tienen una base arquitectónica real. La estructura de rayas azules y blancas es ahora una imagen icónica, un recordatorio visual de que la maldad puede presentarse con una estética kitsch y simplista, ocultando profundidades de horror que la mayoría de las personas no están preparadas para procesar. Es un monumento a la era de la posverdad,
donde un edificio puede ser una cosa para el mundo exterior y algo completamente distinto para quienes poseen la llave. Incluso después de la muerte oficial de Jeffrey Epstein en su celda de Nueva York, un evento rodeado de sus propias inconsistencias y sombras, el templo de Little St. James sigue siendo un lugar de peregrinaje para investigadores independientes y ciudadanos preocupados. El uso de drones para vigilar la isla tras la muerte de su dueño ha revelado una actividad persistente, luces que se encienden, vehículos que se mueven y la misteriosa desaparición de ciertos elementos decorativos antes de que las autoridades pudieran asegurarlos. Esto sugiere que la red que sostenía el templo sigue operativa, protegiendo sus secretos más profundos incluso después de que el rostro de la operación haya sido eliminado. El templo no era propiedad de un hombre, era una institución de una casta parasitaria que utiliza este tipo de lugares para regenerar su influencia y reafirmar su dominio sobre el resto de la humanidad. En conclusión, el templo prohibido de Jeffrey Epstein es mucho más que un edificio extraño en una isla privada. Es una estructura cargada de intencionalidad esotérica, diseñada para el control psicológico, el chantaje político y la realización de rituales de poder que escapan a nuestra comprensión convencional. Cada detalle, desde las ventanas pintadas hasta la cúpula dorada y los niveles subterráneos, apunta a una verdad incómoda. Vivimos en un mundo donde existen espacios fuera de la ley, donde la élite practica una forma de religión privada basada en la dominación y el secreto. El templo es el recordatorio físico de que la lucha entre la luz y la oscuridad no es una metáfora, sino una realidad que se manifiesta en hormigón, acero y el sufrimiento de los inocentes. Mientras el templo de Little St. James permanezca en la memoria colectiva, servirá como un faro invertido, advirtiéndonos sobre los abismos a los que puede descender el ser humano cuando posee el poder absoluto y ha perdido por completo el contacto con la moralidad y la compasión. La arquitectura del mal no se construye en un día, requiere planificación, recursos y, sobre todo, el consentimiento silencioso de un sistema que permite su existencia. El templo de Epstein es el testamento de ese consentimiento. Es el espejo donde se refleja la corrupción de nuestras instituciones y la fragilidad de nuestra justicia. Al estudiar su simbolismo y denunciar sus rituales, no solo estamos analizando el pasado de un criminal convicto, sino que estamos protegiendo el futuro, asegurándonos de que nunca más se permita que un lugar así se alce entre nosotros, oculto a plena vista bajo el sol del Caribe, recordándonos que el precio de la libertad es la vigilancia eterna, especialmente contra aquellos que construyen templos para esconder sus sombras.